Dramas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a De Corazón. Yo soy Lourdes Mireles y como cada semana es un placer que nos permita llegar hasta su hogar. A mí y a mi amigo Josué, ¿cómo te fue? La verdad, muy bien, Lulu. Y yo siempre estoy aquí muy emocionado de compartir contigo claramente, pero también con usted allá en casita este espacio, que la verdad es un privilegio, es una gozadera y es un gran espacio para aprender a trabajar mejor entre nosotros y en pro de nuestra sociedad. Claro, antes de entrar al latido informativo, quisiera hacer una reflexión contigo, Josué. Bueno, más bien te voy a preguntar, ¿has escuchado sobre la niñez trabajadora? Sí, lo he escuchado. ¿Y crees que tengan derechos? Sí, creo que tengan derechos, pero siento que es complicado porque a uno de chiquito le dicen que los niños no tienen que trabajar. Exacto. Entonces, más bien, uno pensaría, siento yo, la primera reflexión que puedo hacer es ¿por qué hay niños trabajando para empezar? Precisamente vamos a un latido informativo y regresamos a debatir el tema. Acompáñenos en casita. De acuerdo con la encuesta nacional de trabajo infantil ENTI, realizada por el INEGI en 2019, en Jalisco había 181.902 niñas, niños y adolescentes realizando algún tipo de trabajo no permitido en sectores como la agricultura, construcción o comercio informal, así como quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas por mantener jornadas extensas. Sin embargo, en la última ENTI, realizada en 2022, los datos se incrementaron a 281.129 niñas, niños y adolescentes en esta condición. Pues sí, son cifras un poco alarmantes, Josué, porque a veces creemos que los niños trabajadores no existen y los que vemos en las calles pues a lo mejor pueden ser pocos o muchos, dependiendo del cristal con que se mire. Y yo creo que también de esta cifra que se nos comparte como oficiales, puede haber un subregistro, porque claro, quienes los reportan es solamente al estar viendo al paso, por ejemplo. Pero para entrar ya en detalle, quiero que me contestes la pregunta de la semana. En 25 segundos, ¿tú crees que se puede justificar o en qué entornos o escenarios se pudiera permitir que una niña, niño o adolescente realice una actividad como las que acabamos de escuchar? Corre tiempo, ya. La verdad es que creo que este es uno de esos temas incómodos que la gente dice, es que eso no debería de suceder, y estoy de acuerdo, pero ya que sucede, pues algo se tiene que hacer al respecto. Si no vas a evitar que suceda, si no tienes la capacidad de evitar que este fenómeno ocurra, pues ya tienes que atenderlo. Entonces, justificación, pues es la necesidad de las personas. Cada familia se configura de manera diferente. Y claro que hay escenarios que tenemos que cuidar para que si esta niña, niño, adolescente, pues ya está en esta actividad laboral, pues no se le violente ningún derecho, pues. Claro, garantizar que su entorno sea de bienestar, claro, dentro de... Porque sabes que yo me acuerdo cuando estaba chiquilla, que efectivamente en nuestros juegos infantiles dices, pues te gusta jugar a que eres trabajadora de súper, que cobras en la cajita registradora, que haces infinidad de oficios y que incluso quizá, no sé si te tocó cuando estabas en la escuela, que a ti te gustaría como, ay, si yo genero mi propio dinerito. En algún momento yo vendía dulces afuera de mi casa. Pero era porque yo quería, ¿sabes? Y porque era algo como, ay, me encanta esto de la negociada, que te dijera yo. Pero son actividades que son supervisadas bajo los adultos responsables, en este caso mamá y papá, pero hay muchas otras situaciones que obligan, de acuerdo a la dinámica familiar, a que pues, si quizá los niños y las niñas no están ejerciendo, acompañan a los padres a esta actividad que de alguna manera podría ser informal. Sí, de este tipo de cosas siento que es los tipos de temas que ya nos han dicho, creo que han venido aquí muchos invitados que trabajan con infancias, que nos han dicho que tú como espectador en la calle no te hagas historias, porque tú por levantarte alarma sin conocer el contexto puedes terminar violentándole incluso derechos a estas niñas, niños, adolescentes, familias completas. La verdad es que yo vengo de un contexto en el que sí me ha tocado ver mucha niñez trabajadora. Incluso a mí me tocó, siendo adolescente, no niño, pero siendo adolescente también me tocó trabajar desde los 13, 14 años. Y creo que justo todo escenario, cuando se está hablando de personas que pues, son menores de edad, la verdad es que sin supervisión, sin que haya alguien que se asegure de que no se le violente ni se le ponga en situaciones de riesgo,
si es un peligro inminente, pues. Claro. Entonces sí, o sea, claro que sí es un escenario, puede ser peligroso incluso, pero pues ya está, aquí existe y de alguna manera la tenemos que atender. Exacto, no podemos taparnos los ojos. Pero ¿qué te parece que vayamos a escuchar qué opinan las y los jaliscienses al respecto? Porque si bien es cierto, en más de una vez, yo creo, en alguna esquina, alguien se acercó, una niña, un niño, o a vendernos un producto o incluso a pedirnos una moneda. Vayamos. Yo considero que no debería de estar permitido porque los niños necesitan una niñez digna, necesitan jugar y no necesitan estar trabajando aquí bajo el sol. No, considero que no debería ser permitido porque pues se supone que debe haber, pues cada persona tiene que vivir sus etapas y creo que la niñez pues es una etapa importante en la vida y no debes de usarla para trabajar, sino pues para hacer lo que hace un niño, jugar, divertirse, estudiar. No, pues los niños merecen educación, tener una infancia agradable, sin preocupaciones, problemas de trabajar, etcétera, etcétera. No, los niños deben de estar en su hogar con sus padres. Ellos tienen que tener su derecho de estar en casa, de estar en su escuela, de no ser explotados. Creo que se les debería de hacer una valoración socioeconómica como cualquier otra persona para ver cuáles son sus necesidades y por qué salen a trabajar de esa manera. No, pues la verdad sí me da pues tristeza y pues a veces impotencia porque pues a veces aunque le digas a los papás que lo dejen de hacer, los siguen poniendo a trabajar. Hay impotencia, mucha impotencia, querer ayudar, pero pues desgraciadamente son demasiados, no puede ayudar uno, un día le das un taco a uno, otra moneda, pero no es un problema de nosotros, uno quiere ayudar a todo el mundo, pero no se puede. Me da tristeza, coraje con los papás, pero sí les doy dinero, sí los ayudo. Lo que también suelo hacer es que si llevo comida, les doy comida, pero les digo, dáselo a tu niño. Y sí, el niño luego como que voltea y lo pide. Pues muy significativas estas respuestas porque efectivamente es algo que a lo que todos tenemos que voltear a ver y también actuar en positivo y propositivo. Y para ahondar más en este tema tan importante como es la niñez trabajadora, quiero presentarles y darle la más cordial bienvenida a Viridiana Hernández Serpa. Ella es directora de prevención en el sistema DIF Jalisco. Gracias por estar aquí. Hola Lulu, muchas gracias Josué, un gusto, gracias por la invitación. Perfecto. Y antes de que nos despejes muchas dudas que ya tenemos aquí enlistadas, Josué y yo, antes de iniciar este programa nos dedicamos a esto. Quiero saber cómo es que llegaste tú a desempeñar esta responsabilidad en el sistema DIF Jalisco, cómo has venido trabajando anteriormente con la niñez. Bueno, yo inicié trabajando en DIF, en el sistema de DIF Zapopan. Desde hace 6 años estoy aquí en este sistema. Y desde un inicio entré al área de protección a la infancia, así se llama en el municipio. Ahí pues siempre se encargaron de actividades, proyectos y programas que tengan que ver sobre los derechos de la niñez. Entonces, desde entonces estoy pues trabajando en pro con programas y acciones para la niñez. Ok, pues ahora uno de tantos temas que involucran a la niñez y que lo hemos discutido mucho y que quizá a lo mejor es como que hoy lo tocamos como con mucho cuidado, es el trabajo infantil. Primeramente, una duda. ¿Qué se considera trabajo infantil y si realmente el concepto existe? Bueno, es dependiendo de qué lente lo quieras observar. El trabajo infantil se le conoce así porque desde la Organización Internacional del Trabajo es quien lo postula, así como trabajo infantil. Y ellos nos dicen que el concepto pues es todo aquel trabajo que daña a la niñez desde su salud física, emocional, que los pone como en una situación más vulnerable y que no les permite desarrollarse y de alguna forma dejas la infancia de lado por estar trabajando. Desde ese concepto es que la Organización Internacional del Trabajo lo menciona y a partir de ahí también pues hay las leyes lo mencionan también de esta forma. La Convención sobre los Derechos de la Niñez también se postula como el trabajo que sea pues que se desarrolla, que priva a la niñez, es lo que se tiene que erradicar. Y entonces ahí inicia también esta dinámica de prohibir, erradicar el trabajo infantil. Era lo que precisamente comentaba Josué hace unos momentos, ¿no? De que cuando se les vulneran los derechos es cuando ya hay que poner mucha atención.
Sí, creo que este tema, por ejemplo, a mí me gustaría que nos platiques. Acabamos de decir que eres directora de prevención. Sí. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Mira, en los proyectos de la Dirección de Prevención estamos trabajando sobre los derechos de la niñez para promocionar. Primeramente es como el objetivo que tiene esta dirección, la promoción de sus derechos de niñas, niños y adolescentes y la prevención de riesgos. Okay. Sabemos que pues la niñez principalmente y como todos los adultos estamos expuestos a diferentes situaciones de riesgo que si no tenemos las herramientas y ni siquiera identificamos que podemos estar ante una posible situación de riesgo, pues es fácil entrar a ella. En cambio, nosotros en esta dirección lo que hacemos es llevar a cabo programas y acciones para que primeramente la niñez reconozca esta situación y que pueda decidir también si quiere o no quiere y cuáles son las consecuencias de una y de otra. Entonces, principalmente llevamos a cabo programas para que también los municipios puedan tener esas herramientas y las desarrollen estos programas de acciones y que pues la niñez de Jalisco pueda tener estas herramientas y que puedan tomar sus decisiones. Ok, y al respecto de esta, hablas de prevención de riesgos, ¿cómo podemos detectar que la niñez trabajadora puede tener algún riesgo, por ejemplo? ¿En qué circunstancias? Sí, pues son muchos riesgos, ¿no? Los que llevan las niñeces trabajadoras. Principalmente, hay que identificar también qué tipo de trabajo, ¿no? Porque no hay un solo trabajo que se pueda desempeñar. También, así como nosotros como adultos, que hay una infinidad de trabajos, pues las niñeces también tienen diversos tipos de trabajos. Entonces, hay algunos trabajos, hay como una postura que es como que critica como a esta erradicación que menciona la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que menciona que el trabajo desde una perspectiva centrada y enfocada a la niñez, si lo revisamos, identificamos que la niñez desarrolla habilidades, conocimientos muy diferentes a la niñez que no trabaja. Entonces, ¿cómo podemos también ver esa parte que sí son cosas como positivas para la niñez en el trabajo y que no todo el trabajo representa un riesgo? Habrá sí riesgos que representen, por ejemplo, pues no sé, que estén más expuestos a que a un adulto se pase de ellos, que los invite a hacer cosas que la niñez realmente no quiere hacer. Entonces también hay que identificar como hay trabajos que la niñez quiere hacer y hay trabajos que la niñez no quiere hacer y que son como de alguna forma violentados por los adultos y que les exigen que lo hagan. Perfecto, Entonces pues, ahí podemos identificar justo que principalmente la niñez que está en mayor riesgo es quien está coaccionada por los adultos. Cuando viene ahí, como quien dice, una obligación y algo que a ellos les genera una incomodidad. Pero ¿les parece? Vamos a una pequeña pausa y regresamos con ese tema, por favor, muy interesante. No le cambie, es muy breve. Regresamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Ya regresamos aquí a De Corazón y precisamente estamos hablando sobre el tema tan importante que es la niñez trabajadora y cómo desde la sociedad tenemos que velar por ella, sus derechos y protegerla. Viridiana, platícanos. Primeramente, hablando del trabajo infantil o de niñeces trabajadoras, ¿hay modalidades en las que podamos identificar pues ciertas prácticas? ¿Cómo las podemos clasificar si es que existe? Sí, como te decía, hay diversos tipos de trabajo que hacen las niñeces. Están, por ejemplo, los que son más visibles, los de calle, que son los chicos y chicas que vemos en algún crucero, en alguna farmacia, en algún estacionamiento. A veces están solos, con pares, es decir, con más niños y niñas, o con sus familias. Hay otro tipo de trabajos que puede ser, por ejemplo, en los mercados, como que apoyen a cargar. Entonces sí, hay una infinidad de trabajos en la agricultura, en el campo, jornaleros. Oye, y hablando de los riesgos, o más bien, no sé si es la palabra adecuada,
situaciones que ya en el bloque anterior decíamos vulneren sus derechos, o sea, ¿a qué derechos nos estamos refiriendo? O sea, que esa actividad que están desempeñando no los exima de o no los aparte de qué principalmente. Sí, pues muchas veces vemos que o creemos, porque estamos desde lo desconocido, porque al ver a un niño o niña en calle, decimos, no, pues de seguro no va a la escuela, de seguro hay una explotación, de seguro no tiene para comer, no se bañan. Entonces desde ahí inicia como un prejuicio sin saber, sin conocer que la situación que están viviendo, ¿no? Entonces por eso muchas veces se cree y algunas veces sí es verdad que estas situaciones vulneran ciertos derechos, pero hay diversidades. Entonces hay otros niños y niñas que no se vulneran sus derechos y que son trabajadores. Entonces pues hay evidencia también de que hay niños y niñas que trabajan y que van a sus escuelas, son cuidados por sus familias, tienen sus alimentos diarios. Entonces son diferentes perspectivas. Exacto. Sí, creo que yo, como comentaba en el bloque pasado, a mí me tocó por mi contexto estar como en contacto mucho con infancias trabajadoras. A mí me tocó ser una de esas infancias trabajadoras y yo recuerdo mucho que incluso hasta ya más grande, punto hasta la preparatoria, pues yo trabajé como desde más o menos como de los 12 hasta los 18, ¿no? En negocio familiar, en mercado, o sea, en un mercado. Y lo que se me hacía interesante es que cuando yo me encontraba personas de mi contexto escolar o gente que no sabía que yo trabajaba, asumían que yo ya no estaba estudiando o que me estaba pasando algo malo por estar trabajando. Y no es como que yo me hubiera descuidado, justo que tú dices de que como que no me bañara o algo, pero solo asumían lo peor, porque asumimos que las niñeces que trabajan son niñeces a lo mejor que pues no tienen ahora sí que un ambiente familiar óptimo. Y creo que el prejuicio sí puede terminar siendo justo un riesgo todavía más pesado. Desde el sistema DIF, por ejemplo, tienen como alguna clase, yo entiendo que tienen acciones justo como para prevenir los riesgos, pero tienen alguna clase de, no sé, como de campaña o de trabajo como para trabajar los estigmas que ya se enfrentan. De por sí ya se enfrentan como con contextos que los pueden vulnerar, pero además de eso, como para combatir el estigma, ¿tienen alguna acción o cómo manejan ese tema? Sí, principalmente lo trabajamos con el mismo equipo interno, es decir, la gente de la Dirección de Prevención, pues continuamente a mí me gusta como compartirles lecturas, justo para que se pueda identificar las diferentes posturas que hay sobre la niñez trabajadora. Tú acabas de poner como un ejemplo muy bueno que es, pues tú eras un niño trabajador y tenías todo, ¿no? Y que quizá tuviste muchas habilidades a comparación de tus otros compañeros y aprendiste muchas otras cosas justo por el trabajo, ¿no? Te formó de alguna forma, como nos forma también a nosotros como adultos. Entonces, sí es como iniciar a trabajar, como a quitar ese estigma, identificar las posturas, porque es muy común saber que la prohibición o la erradicación, como lo menciona la OIT, pues es la que conocemos y es la que se aplica ciertamente. Entonces, pues sí está como, no hay una campaña como tal, pero sí en el discurso y en el llevar a cabo y con el proyecto que tenemos sobre niñez trabajadora, pues ahí el seguimiento que se da a los municipios, que ellos son los que llevan a cabo los proyectos, pues también está esta dinámica de identificar la diversidad de niñeces trabajadoras. Perfecto. ¿Y qué les parece que vayamos efectivamente a escuchar a esas familias, a esas niñas, niños y adolescentes que están realizando pues esta práctica junto a sus familias? ¿Cómo son atendidos también, aparte con las organizaciones dedicadas a ello? Y regresamos, comentamos y pues este tema está para mucho de dónde cortar. Vamos a esta pequeña cápsula. Mi papá trabaja en una paletería, mi mamá es comerciante. Mi mamá es comerciante también, pero de botanas, y trabaja por 16 de septiembre y La Paz. Mi familia se dedica al comercio, venden turrón en el centro, y yo me interesó llegar aquí porque fue como una distracción para mí.
fundado por un grupo de jóvenes que en ese momento estaban estudiando un diplomado de Derechos de la Infancia, ayudando a estos niños a hacer cosas como sus tareas, a muchos a ayudarlos desde leer, escribir, a hacer todo ese aprendizaje que muchos de ellos no tenían, y también preocupados por restituir algunos derechos como el juego, el descanso, la recreación, el acceso a la cultura. Así nace Codeni hace 20 años. Yo pues, siempre he vendido en calle desde los 9 años, trabajo en calle y me hice mamá muy chica. Mi hijo el mayor tiene 24 años, él entró a los 5 años. Tengo 6 hijos. Y había veces que no los encontraba. Cuando me invitan a eso, dije, los voy a tener integrados. Aparte, les iba a dar la calidad de vida de niños, no con compromisos de adultos, de vender y eso. A través de nuestro proceso de la ejecución del proyecto 101 que tenemos en colaboración con DIF Jalisco, ha sido muy importante que los chicos, los niños, niñas, adolescentes puedan venir y tener aquí acceso a un suministro de materiales escolares, educativos, artísticos. Les permite la ejecución de todo esto que nosotros planeamos detrás, ¿no? Y es gracias a este proyecto que lo logramos. También en este proyecto atendemos necesidades alimenticias de las familias. De las actividades me gusta lo del juego y pintar. Voy en 5º grado y cuando salgo de la escuela me voy con mi mamá a trabajar. Ya de ahí cuando vengo, me vengo a Codeni. Como estoy en mi casa me estreso mucho y así como que me estoy ahí dentro de mi cuarto. Y así como aquí en Codeni puedo estar libre con otros niños, platicando, hablando cómo me siento o también jugar juntos. A mí me gusta venir aquí porque es una distracción para mí, la verdad. De no hacer nada en las tardes me aburre demasiado y como venir a Codeni es distraerte y divertirte. Porque pintamos y hacemos muchas manualidades. Aquí encontré apoyo emocional, me ayuda a que mis hijos ya no estén mucho en la calle, que vengan y hagan sus trabajos aquí de la escuela. En vez de estar conmigo vendiendo en las calles, ellos vienen aquí y encuentran como su casa. Un calor, un recibimiento padre, seguridad, o sea, ese núcleo familiar. Entonces, eso fue lo que yo sentí desde un principio. Todo esto va acompañado también de un acompañamiento integral con las familias, con los mismos niños, niñas y adolescentes, en el cual nos preocupamos de su salud mental, de la atención psicológica, seguimientos y visitas familiares a sus centros escolares y que también vayan en la construcción de este proyecto de vida para que puedan visualizarse eventualmente como profesionistas, haciendo algún emprendimiento, en algún empleo formal, ya con otras condiciones de seguridad para ellos y para sus familias. Sin embargo, quienes terminan este proceso nosotros les llamamos graduados. Hoy en día, mis 6 hijos, que ya son jóvenes adolescentes, ni uno toma, no se droga, ya hoy los 2 mayores son trabajadores y tienen su buen trabajo. Tengo mi hija, la tercera, en la universidad. Entonces, ¿qué más puedo pedir? O sea, me siento muy, muy feliz. Si es necesario que trabajen, si es necesario que salgan a buscar un ingreso familiar, personal, esto no los orille o no los ponga en una situación de riesgo, sino pues que ellos tengan el mayor blindaje posible y que a través del ejercicio de sus derechos estén en las mejores condiciones de vida también. Me apoyó muchísimo, o sea, muchísimo. Una, no tener a mis hijos en la calle todo el tiempo, salen de la escuela y es venirse para acá a tomar más herramientas. Y yo les aconsejaría a los papás que ni lo duden 2 veces. Yo le diría a los demás niños para que vengan a hacer sus tareas. Si les dejaron una tarea difícil y no sabe su mamá o su papá, que vengan y acá le ayuden. La verdad que es muy padre estar aquí y es divertida la cosa, literal, nadie te juzga. Casa Codeni, donde te escuchan, te apoyan y te orientan. Pues así como lo escucharon, Codeni es una asociación que ya lleva 20 años de experiencia
trabajando con las niñeces aquí en nuestra ciudad de Guadalajara y municipios aledaños, ¿por qué no? Platícanos, Viridiana, el papel tan fundamental que tienen las asociaciones civiles como esta. Híjole, es súper importante que tengamos asociaciones civiles que lleven a cabo también programas y acciones que desde el gobierno estamos trabajando y que se pueda bajar a través de ellos para que lleguen directamente a las familias y a las niñeces, es fundamental. ¿Cómo DIF Jalisco se coordina con ellas? Porque efectivamente el DIF Jalisco, como dicen, es un monstruo, pero también necesita brazos y piernas en todos los rincones de Jalisco. Entonces, ¿cómo se coordinan con estas asociaciones? ¿Qué es lo que se busca precisamente? Pues mira, en el caso particular de la Dirección de Prevención tenemos un proyecto que se llama Proyecto 101, Atención y Prevención de Niñez Trabajadora, y con ellos tenemos pues un fondo económico que a través de una convocatoria que es pública, principalmente va dirigido pues a asociaciones y a los DIF municipales que tengan ya trabajo activo con niñez trabajadora y que entonces puedan acceder a través de un proyecto para bajar ese recurso. En el caso concreto de Codeni, pues es una asociación civil que ha sido clave y fundamental para el trabajo, y ellos son modelo de cómo trabajar con la niñez trabajadora. Entonces, pues bueno, ahí con Codeni ellos bajan este proyecto, es un fondo económico y se le da seguimiento por todo un año para revisar que el proyecto que ellos mismos proponen que se lleve a cabo. Entonces, con ellos con Codeni, pues con ellas es como llevamos esta relación y pues bueno, dando seguimiento, atención, dudas, asesorías, vamos a hacer visitas también para saber cómo van y cómo llevan a cabo el proyecto y que todo siga trabajando. Josué, en el DIF Jalisco pues hemos visto que año con año este proyecto se ejecuta y me salta la atención que pues prácticamente pues son las mismas asociaciones las que de alguna manera se interesan. ¿Por qué pasa que son pues las mismas? Digo, no solamente Codeni, hay otras más, pero que efectivamente, y los mismos municipios, porque el trabajo de calle es más prevaleciente en esos entornos, por ejemplo. Mira, en el caso de las asociaciones, pues bueno, tiene que ser una asociación que tenga el objetivo, o su población objetivo sea la niñez trabajadora. Entonces, no todas las asociaciones tienen a esa población, por lo que no podrían acceder a ese recurso. En el caso de los sistemas DIF, pues sí es una línea de atención que se tiene, sí o sí. ¿Por qué? Porque bueno, en todo el mundo tenemos niñez trabajadora, entonces aquí en Jalisco también lo hay y por eso es como continuamente se repite. Aquí en la zona metropolitana, de forma histórica de este proyecto, ha sido como los principales que han tenido este proyecto. En esta ocasión nos animamos a aperturar como esta convocatoria que llegue a otros espacios, ¿no? Como a otros sistemas DIF. Por ejemplo, está en Ayotlán, en Jocotepec, por mencionar algunos, y pues identificamos también que las dinámicas de trabajo y situaciones son muy diferentes a las que tenemos aquí en la zona metropolitana. Efectivamente, pues también depende mucho pues de las actividades y de la región, ¿no? A lo mejor la actividad que se desarrolla en zona metropolitana no es la misma que se desarrolla en Joco, por ejemplo, claro. o quizá en algún municipio donde se da pues el trabajo de campo, las hortalizas, y que precisamente comentabas, hay que cuidar que esas prácticas no sean extremas y que no restrinjan los derechos. Pero ¿les parece que vayamos a una pequeña pausa? Regresamos. Usted allá en casita no le cambie, porque ya vamos a ver un poquito más sobre este tema que nos interesa a todos. De corazón. De corazón. Ya regresamos a De Corazón y estamos hablando sobre la niñez trabajadora, todo lo que tenemos que cuidar en torno a ellos y sin estigmatizarlos ni prejuzgar las situaciones que los están llevando a realizar una actividad productiva. Viri, como directora de prevención en el sistema DIF Jalisco, nos ha estado explicando estas grandes diferencias, Josué, claro, en cómo hay muchas diversidades de trabajos y que no todos son dañinos para su desarrollo infantil y que, sino al contrario, la niñez empieza a adquirir habilidades
en comparación a las niñeces que quizá no desempeñan una actividad. No es por comparar, pero sí hay que resaltarlo. Claro. Josué, ¿nos ibas a platicar? Sí, yo es que a lo mejor te meto en aprietos. Fíjense que justo en el sistema de Jalisco fuimos anfitriones de una muy bonita capacitación que se dio sobre atención a, en este caso eran mujeres diversas, y nos platicaba, no sé si tú estás familiarizado con el caso de Kenia Cuevas, que es pues una mujer que desempeñó trabajo sexual, estuvo en la cárcel, es una historia muy pesada. Pero a mí me saltó mucho un tema. En esta plática había gente de muchos lados, eran servidores públicos que se fueron a capacitar, pero creo que como DIF había un tema que sí nos compete a nosotros, y ya tú, aprovechando que estás aquí, que justo tocas el tema de prevención, quisiera hablar justo de, en el caso de Kenia Cuevas, cuando pues era una infancia, le tocó, como no tenía una red de apoyo, tenía una familia pues, violenta, y le tocó salir a trabajar y se le quitaba el dinero, le tocó que justo asociaciones y el mismo Estado pues quiso proteger esa infancia. Pero en el camino se le violentaron todavía más derechos y se le orilló a involucrarse en espacios todavía más peligrosos para esta infancia. Eso fue hace muchos años. O sea, Kenia Cuevas tiene actualmente, ya pasa de los 50 años y uno pensaría que está mejor. Pero quisiera saber si sí realmente pasa eso, porque a lo mejor ya pues, trabajas en prevención, ya tienes como a la niñez ubicada, de que en qué contexto vive, a lo mejor una asociación interviene. ¿Cómo nos aseguramos de que estas asociaciones, sí desde la mejor intención, claro que intervienen, pero cómo te aseguras que en el proceso no se le violenten derechos fundamentales? Puede ser desde la autopercepción, puede ser cualquier cosa. ¿Cómo te aseguras de que esa buena intención no termine por atropellar los derechos del menor? Es difícil, sí es una situación como muy complicada porque intervienen como muchos factores. Claro. Pero yo identifico que el principal factor que hace que se exponga a la niñez en más situaciones de riesgo es el adultocentrismo. Okay. Entonces, por ejemplo, en este caso que mencionas de Kenia, además de que no tenía una red de apoyo ni familiar ni externa que estuviera como pues cuidando, protegiendo, pues también los sistemas y las instituciones, y tenemos un sistema adultocéntrico en donde no se escucha a la niñez, no se le pone atención, no les preguntamos cómo están, qué quieren. La niñez sabe sus necesidades. Entonces creo que a partir de esa situación, si justo empezamos a cambiar estas dinámicas, quitar los estigmas de preguntarle a la niñez, porque ellos saben, o sea, porque muchas veces las leyes también o programas del gobierno y de las asociaciones, pues ¿quién las hace? Los adultos, y los hacen los adultos para la niñez, pero estoy segura que muy pocos o ninguno pregunta a la niñez qué piensan, cómo lo podemos hacer. O sea, no es un trabajo colaborativo. Claro. Y se debería de integrar la perspectiva de la niñez porque ellos saben y tenemos que escucharlos. Entonces, yo creo que empezar a trabajar hacia allá, que es algo también que desde la Dirección de Prevención le estamos apostando para crear programas, actividades, dinámicas desde la niñez, ahora sí que con enfoque de niñez, es decir, que ellos participen activamente y que tomen decisiones es principal. ¿Por qué? Porque entonces así disminuyes estas vulneraciones de los derechos y ves que realmente la situación que esté viviendo se pueda proteger. Claro, porque creo que ahorita tú que decías que pues sí hay muchos tipos de trabajo infantil, hay unos en los que sí se les pone en riesgo. Sí tenemos, por desgracia, una opinión pública, o sea, ya el público en casita, no me dejarán mentir, muchas veces nos detenemos, hay mucha gente que se detiene de denunciar situaciones que ven a una infancia trabajadora y a lo mejor sí detectan pues factores de riesgo que dices, es que eso no, en ese espacio o esa actividad no debería estar realizando un menor, ¿no? O sea, esa actividad sí le puede poner en riesgo, pero se detienen de denunciar, se detienen como de alzar la voz, porque piensan, es que a donde lo van a llevar igual lo van a tratar peor. Entonces, igual ahí está bien por ahora. Tú como ahora sí que la encargada de esto de la prevención,
¿tienes algún mensaje a la ciudadanía o cómo aconsejas abordar este tipo de casos? Sobre todo justo por el bien de los menores, pues por el bien de las niñas, niños y adolescentes. Sí, pues mira, yo creo que sí está bien que puedan alzar la voz, la ciudadanía, necesitamos también participar activamente en eso, pero ¿y cómo se denuncia? Digo, no es una denuncia ante la policía, porque la policía tampoco puede hacer, no interviene, pues, ¿no? En este caso de niñez que trabaja en calle. Bueno, los sistemas DIF municipales tienen una línea de atención y trabajan justo como para recibir llamadas o por correos, en donde si la ciudadanía quiere mandar un correo o hacer una llamada, los DIF municipales pueden atender. Nosotros como Estado también podemos atender las llamadas o los correos y vamos, es decir, el equipo en este caso de la Dirección de Prevención, ya sea que lo pueda canalizar con algún municipio o nosotros vamos a hacer la visita a donde se encuentre este niño o niña en calle. Pero sí, no con una perspectiva de ven, te voy a quitar de aquí, te voy a llevar a otro lado. Nosotros no hacemos eso porque también se tiene esa idea de que el DIF quita niños, ¿no? Cuando pues no hace eso o no solo hace eso o en otras condiciones, pero nosotros no. Lo que hacemos nosotros es más bien sí ir a visitar para saber la situación, las condiciones en las que está viviendo la familia, el niño o niña y ver cómo podemos apoyarles con los programas mismos que tienen los DIF o canalizarlos a otro tipo de servicios. Y precisamente he estado viendo, desde que inicia esta administración, que se fortalecieron los trabajos y las reuniones con la Mesa Metropolitana de Trabajo Infantil. Platícanos qué se hace en esa mesa, quiénes están involucrados y hacia dónde va el trabajo institucional con ellos. La Mesa Metropolitana de Trabajo Infantil es un grupo institucional que lo conforman los sistemas DIF municipales y las asociaciones que ganaron el proyecto 101. Es decir, los que bajaron este recurso económico. Y ahí en esta mesa sesionamos cada 2 meses para justo ir avanzando en las estrategias, en los programas que lleva cada sistema del proyecto que se hicieron, para ir como monitoreando cómo van, qué tipo de atenciones también son las que se tienen que hacer o algún caso en específico complicado que no sabemos cómo actuar, pues bueno, entre todos lo dialogamos, lo revisamos y vemos a dónde se tiene que atender. Perfecto. Oye, platícame, en este camino hemos escuchado mucho, por ejemplo, que hay un riesgo latente, que es con el próximo Mundial 2026, que se estima o se prevé o se piensa que el trabajo de calle de la niñez y de muchos otros grupos de población se va a multiplicar. ¿Qué tan cierto es y qué medidas se están tomando? Sí, seguro se va a multiplicar. Digo, es una situación como muy compleja, porque este mundial va a traer como muchas cosas buenas y también va a dejar cosas complicadas que nos va a tocar atenderlas. ¿Qué estamos haciendo? Pues sí estamos justo en la Mesa Metropolitana, estamos trabajando, la sesión pasada llegó una chica para dar un tema sobre migración, movilidad humana, perdón, es el concepto. Y pues bueno, partiendo de ahí, ¿no? O sea, para saber identificar también quiénes son las personas en movilidad humana y cómo desde la mesa nos vamos a preparar para atender a esta niñez. Vamos a una pequeña pausa, regresamos ya en la recta final del programa, no le cambie, porque créame, a veces nos quejamos de que, ay, es que esos niños, ¿por qué no vienen por ellos? Pero realmente si no retrocedemos un poquito y vemos la familia, así es como obtiene sus ingresos para sostenerse. Hoy es una cuestión cultural que tenemos que quizá respetar. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. De corazón. De corazón. Ya regresamos a De Corazón y pues como anticipábamos, Viri, platícanos cómo se está trabajando desde DIF Jalisco para que entonces los sistemas DIF municipales implementen la estrategia que pues están delineando y que están de alguna manera comentando con estas asociaciones que ya traen como la experiencia en el trayecto.
Sí, mira, principalmente es a través de este proyecto, que es el proyecto 101, Atención y Prevención a Niñez Trabajadora, y de ahí se desprende la Mesa Metropolitana de Trabajo Infantil, que es sesionamos como para conversar, identificar y tomar acciones. Y también tenemos, recientemente hicimos un decálogo sobre la niñez trabajadora. Esta se hizo con el equipo, en donde podamos como identificar como las situaciones que hay a través o en torno a la niñez trabajadora y cómo desde los municipios y los gobiernos pueden tomar acciones para que se reduzca el tiempo de la niñez en calle. Entonces son 10 acciones muy sencillas, justo por mencionar algunas es como identificar los tipos de trabajos que hay, no estigmatizar, no tener esta idea de que todo está mal, priorizar también como la economía familiar, porque también hay niñez trabajadora que trabaja con sus familias y bajo ciertas condiciones que está bien, que no les están vulnerando ningún derecho. Entonces son estas acciones las que hemos emprendido y las estamos llevando a cabo. Ok, y hablábamos de cómo ser corresponsables. José. Sí, justo antes de que nos fuéramos a corte, tú mencionabas justo el tema de la corresponsabilidad y que es un tema que te gusta mucho. Creo que allá en casa seguramente les suena algo, corresponsabilidad, porque tiene la palabra responsabilidad y uno más o menos entiende a qué se refiere eso. Creo que en el tema justo de la niñez trabajadora, ya lo decías, de que lo ideal es pues reducir la cantidad de tiempo o la cantidad de niñas, niños y adolescentes que tienen que trabajar, porque su contexto se los pide. Creo que en este tipo de cosas no podemos mantenernos tibios y el tema de la corresponsabilidad es solo eso, es toma una postura clara sobre este tema y el cómo tú participas dentro de este tema. O sea, hay que ser como muy transparentes también en que si tú eres indiferente, estás del lado de lo negativo. O sea, si en cualquier tema de derechos humanos tú eres indiferente al riesgo o la pérdida de derechos humanos, estás a favor de que esa persona no los tenga. O sea, por desgracia no existe la neutralidad. En temas de derechos humanos no existe la neutralidad. O se les otorga o no se les otorga. O te interesas por la niñez trabajadora o en realidad estás a favor incluso de la explotación. O sea, no hay un punto medio, no hay un punto de, ay, yo no me meto. O sea, creo que como sociedad, si la niñez trabajadora más visible es la que está en calle, todos tenemos la responsabilidad de interesarnos porque esas niñas, niños y adolescentes, o sea, en qué condiciones están y por qué están ahí y cómo participamos en eso. Ya hemos hablado pues claro, de explotación infantil y hemos hablado cómo hay casos justo que a través de una imagen de niñez trabajadora con familia, también luego hay redes de trata de personas, también hay situaciones más complejas. Delictivas, Delictivas, claro. Y claro que cuando tú vas pasando y la primera y única y última vez que vas a ver a esas personas, claro que qué complicado es pues darte cuenta si está pasando una situación de riesgo, pero si es parte de tu entorno constantemente, solo mantenernos alerta. Mantenernos alerta y ya en algún momento cuando platicábamos justo con asociaciones que tratan el tema de la explotación infantil, les hablábamos de que hay reportajes, hay trabajo periodístico de campo que han encontrado como incluso personas en destinos turísticos saben que, oye, ¿sabes qué? Enfrente de mi restaurante hay una persona que se dedica a la trata de niños y yo sé que se dedican a eso y nosotros nunca hemos denunciado porque pues no es mi problema, no es mi asunto, pero aquí está y aquí existe. Eso es estar a favor de que a los niños se les vulnere, pues. O sea, y creo que qué bueno que mencionaste el tema de la corresponsabilidad porque ahora, pues claro, Viri y tú y tu equipo y la gente que trabaja los temas contigo, claro que están en el tema de prevención, pero también el tema de detección y el tema de empatizar la necesidad de los niños, niños y adolescentes es de todos. No solo servidores públicos, no solo procuradurías, fiscalías, policías, lo decías de que la policía luego no puede ni intervenir. O sea, sí depende de todos estar alertas. Pon tú, no vas a llegar, le decíamos ahorita en el corte, no vas a llegar a arrestar a los papás para averiguar si están poniendo en riesgo a los niños o no, pero solo alertas, pendientes. Y lo que decías, si ya tienes una interacción con esa niña, niño, adolescente, ten una interacción un poquito más profunda a lo mejor y a lo mejor de ahí vas a saber si estás teniendo una situación de riesgo, pues. Tú, bueno, lo has dado así muy, muy amplio, muy explicado, la verdad. Muy enojado, dices tú. Y precisamente, no enojado, o sea, no, firme como debe ser. Y precisamente tú hablabas, Viri,
de escuchar a las niñas y los niños, porque desde la visión adultocentrista, pues nosotros podemos ver una realidad, pero cuando nos acercamos a esas niñeces que están en el entorno laboral, de cierta manera, pues hay que tomarlos en cuenta desde que necesitan, no porque yo vaya y decirle, a ver, pero sí para implementar las acciones estratégicas. ¿Qué es lo que le dirías tú a las familias que nos están viendo? Para que no irnos a los extremos de, irnos a la empatía, pero no irnos al extremo de decir, pues no es mi problema y pues me volteo. ¿Qué tendríamos que hacer como ciudadanos ante este fenómeno, esta realidad que nos topamos quizá en cada esquina o en cada comercio? Sí, yo creo que Josué le dio como muy bien a la atención en el sentido de si tú ves diario a este niño, niña, adolescente y sus familias haciendo algún tipo de actividad laboral en calle, que es como parte de tu rutina, que ya los identificas al menos visualmente y ves que la dinámica es la misma, continua y todo bien, pues bueno, podemos quizá como... Si es interés, pues, ¿no? Porque también no todas las personas van a tener interés de acercarse, claro. Pero si se quieren acercar como apoyar en ver qué tipo de productos se están vendiendo o llegar a ofrecer agua, comida, desde esas cosas y acciones como muy, quizá, pues sí, y simples y fáciles de hacer, pues son muy bienvenidas, ¿no? Porque una realidad, y sí no hay que romantizar también como este lado de la niñez trabajadora y sus habilidades, algo real también es que pues están todo el día en la calle y bajo el sol. No es, pues el clima, ¿no? El sol los deteriora también, pues de seguro tienen sed, de seguro tienen hambre, entonces pues también hay que ser empáticos a esas necesidades que sí son reales, y si queremos apoyar y no sabemos cómo, pues desde ese simple gesto que es dar agua, darle un alimento, si queremos darle dinero por algún producto que está vendiendo, eso está bien. Claro. Sin meternos como a más temas, o si no queremos como ahondar más, la ciudadanía puede hacer ese tipo de acciones. Algo importante, ¿no? Si vemos como ciertas características que a nosotros mismos nos den miedo o nos pongan en alerta, como tú decías, y queremos hacer algo, lo principal es siempre cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? No tenemos que ser héroes y llegar a solucionar. Si vemos como ciertas cosas que nos den alerta o que no nos guste, como ciertas dinámicas que observemos en la calle, lo ideal siempre va a ser llamarle a la policía. Ahí sí, o sea, podemos hacer ese reporte 911 y ya la policía tomará las decisiones como para ir a ver, ¿no? Entonces, cuando podamos identificar como en qué momentos está siendo como de alguna forma cuidada la situación y en qué momentos sí está en peligro la niñez. Perfecto, pues ahí tiene, muchísimas gracias, Viri, nos clarificaste mucho en este entorno que puede ser complejo, es muy cotidiano y hay que saber cómo actuar. Y pues, ¿qué les parece? Primero agradecerles por haberme acompañado en esta charla como siempre, y les voy a llevar a dar un paseo por nuestro bello estado, que nuestro compañero Saúl siempre nos presenta un rinconcito donde hay un dato histórico, un dato cultural y sobre todo una belleza natural. Adelante con Rutas y Raíces, y a usted los esperamos la próxima semana. En lo más alto de Tonalá, donde las calles se elevan, se encuentra un viejo guardián del entorno, el Cerro de la Reina. Este mirador natural, aparte de ser un lugar con una vista espectacular, es además un libro de piedra y tierra, donde se han escrito años de memoria. También se viaja al pasado, a los días en que este cerro era el centro total del reino de Tonalá, un lugar donde actualmente se fusionan las leyendas, la fe misma y la vida cotidiana. El cerro debe su nombre a la última gran gobernante de estos lares, la reina Sigualpili. Su monumento, erigido en 1887,
permanece vigilante, custodiado por 8 guerreros de bronce, dispuestos en posiciones de combate y que parecen proteger de manera celosa su legado. Nos encontramos en el Cerro de la Reina y este edificio hermosísimo que tengo a mis espaldas fue elaborado con piedra de Castilla del propio cerro. De aquí salió este tipo de piedra. A un costado podemos encontrar en cantera a la reina Sigualpili, custodiada por 4 de sus guerreros más importantes. Este lugar, en su conjunto, permanece como un espacio de serenidad, donde la fe y la identidad conviven entre el verde de la pradera y los rayos del sol. Esta explanada no es solo un mirador cualquiera, es un santuario cívico e histórico para disfrute de los visitantes. El cerro es también un umbral donde el tiempo y la realidad se doblan, invitando a soñar con riquezas escondidas. Más allá de la historia y la leyenda, el Cerro de la Reina late con la vida de hoy. Se ha convertido en un espacio de encuentro, donde las familias toman posesión del lugar para sacar a pasear a sus mascotas y de paso apreciar también la piedra de la campana y la del sol, que fueron encontradas ahí mismo por vecinos de la zona. El Cerro de la Reina es, en definitiva, un símbolo vivo para los tonaltecas, un lugar donde el pasado no ha muerto, sino que convive con el presente. Es un mirador en el tiempo que nos invita a contemplar no solo un paisaje, sino la profunda huella de la historia.